Cordial saludo, profesor Anthony, profesor Félix. El día de hoy vengo desde nuestra materia de ciencia de datos a exponerle cuáles fueron mis principales hallazgos en cuanto a mi problema de investigación. Mi problema de investigación son los colombianos detenidos en el exterior, donde a través de estas cifras descriptivas yo quería entender cuáles son los patrones geográficos, los tipos de delitos y las características sociodemográficas que estructuran el fenómeno. Mi justificación de por qué realmente escogí esta base de datos, ya había escogido otras, pero por temas de características de la base no continué con esa, sino que escogí precisamente esta de colombianos detenidos en el exterior, y es porque venía viendo que hay muchos programas como Alerta Aeropuerto, Reels, que muestran que esos colombianos se detienen, pero no hay un trasfondo del por qué. Para las preguntas de investigación me basé en qué países se concentran las detenciones, qué tipos de delitos predominan y qué características sociodemográficas y jurídicas tienen. Para eso utilicé la fuente de datos abiertos de Colombia a través del análisis de Tableau. ¿Cuáles fueron esas principales visualizaciones y hallazgos? A través de las diferentes variables que permite la base de datos, como tipo de ubicación de la persona que fue detenida, en dónde está, la edad, el género, el consulado, cuándo fueron detenidas, por qué es el delito y demás, para responder la primera pregunta, que era dónde están ubicadas esas personas o en qué países, para decirlo mejor, tiene mayor concentración estas personas colombianas detenidas. Hice un top 10 porque eran demasiados países y eran minorías. Entonces, ¿cuáles son los primeros países o los países con mayor casos de detención de colombianos en el exterior? Más del 50% de los casos se concentran en cuatro países en especial, que son Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y España. Y desde ese objetivo de crear conocimientos e historias, acá hay temas que si uno socialmente los aborda, están temas migratorios, fronterizos, de sus políticas económicas y sociales. Luego pasé a responder la segunda pregunta, y es entender cómo se distribuyen esos delitos o cuáles son los delitos que más estaban presentes en esos países y en esas personas colombianas que son detenidas. Y la conclusión principal es, es que el narcotráfico concentra más de la mitad de los casos. Hay otros delitos que incluso acá la vemos en la gráfica, como redes y hurto, delitos sexuales, homicidio tentativo, pero es el narcotráfico quien lidera el motivo por los cuales están siendo detenidos los colombianos en el exterior. Ahora, para responder esa tercera pregunta, que era cuál es el perfil sociodemográfico y la situación jurídica de los detenidos, escogimos las variables de género, hombre o mujer, y cuál es el proceso de investigación o la situación jurídica actual, y nos dimos cuenta que en su mayoría las personas que son detenidas, en estos países son hombres, que hay dos situaciones jurídicas que son preponderantes, y es que están en situación jurídica condenados, otros en investigación. Acá podemos ver, pues, extraditados también hay un gran porcentaje, que nos permite entender que esos estados jurídicos ya están avanzados y que el fenómeno en este momento está muy masculinizado. Pero ojo, acá tenemos una responsabilidad muy importante, y es que porque sí, o sea, el tema masculino, y eso tiene que tener un análisis muy responsable desde el contexto, sea el que más esté en los casos o en los países, o sean las personas que sean más detenidas, también se presentan en casos de mujeres, ¿cierto? Que eso también nos permite hacer un análisis de en qué casos puntuales o cómo es la forma en que llegan estas mujeres y son capturadas por narcotráfico, lo mismo de los hombres. ¿Qué conclusiones nos ha dejado, por ejemplo, estas visualizaciones tan importantes? Primero, que no son hechos aislados, que hay unos patrones estructurales que se debe analizar cuando nos arroja la herramienta de Tableau estos datos, como cuál es el tema de migración, que lo decía precisamente ahorita con el tema de países, el tema de desigualdad, esas economías ilícitas, ¿cierto? Y también como esas alertas que se van generando, por ejemplo, en el contexto actual que puede tener Colombia o Venezuela, incluso con Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, muchas dinámicas sociales para abordar ahí. ¿Cuál es lo realmente importante de esta materia y de este análisis tan importante que hicimos? Primero, que no podemos caer en el riesgo de estigmatización. ¿Y cuál es el riesgo de estigmatización? No creer que porque tenemos un contexto podemos definir cuáles son las razones de captura, y que el rol de que nosotros como comunicadores es contextualizar
y humanizar. Muchas gracias.